Lo primero de todo, muchísimas gracias por venir aquí. Hoy tenemos una sesión muy especial. Veo caras conocidas de otras veces, no solo de compañeros que están aquí. Santiago, Juan, en fin, no voy a citar a todos, Julia, Guillermo, etcétera, compañeros, también compañeros del Proyecto Occidente. Felicito por estar aquí porque hoy tenemos una sesión muy especial, muy interesante, de una persona que es un historiador que conoce la historia de la Iglesia como nadie y primero es un verdadero honor tener aquí a Martín de la Hoz, al profesor. Voy a presentar su currículum en breve porque podríamos estar aquí como 20 o 30 minutos solo hablando de su currículum. Y haremos como siempre, él expondrá la charla de hoy, que es muy muy interesante, porque se ha abordado muchas veces la Escuela de Salamanca, la Escuela del Derecho Natural, del Naturalismo, pero no se ha hecho, por lo menos yo no lo había visto nunca desde una perspectiva económica. Y esto es algo, en mi opinión, bastante innovador. Bueno, el profesor doctor José Carlos Martín de la Hoz, en una presentación muy sintética, para que os hagáis una idea, es doctor en Historia de la Teología, es miembro de la Academia de la Historia Eclesiástica, es además profesor del máster de la causa de los santos del dicasterio de las causas de los santos de Madrid, me lo he estado explicando antes, es asesor de la Conferencia Episcopal Española, director de la Oficina de las Causas del Opus Dei en España, y miembro del Instituto para el Estudio de la Escuela de Salamanca. De manera que quizá tengamos una de las voces más autorizadas para hablar de lo que nos ocupa hoy, ¿no? Entonces yo, sin más preámbulo, porque tenemos tiempo, luego haremos como siempre coloquio y charlaremos sobre el objetivo de esta charla, que a mí, en el marco de lo que es el Proyecto Occidente, y gracias a la inmensa actividad de un italiano egregio que es Bonaca, Massimo Bonaca, nos impulsa a estar reunidos y a hablar de temas que de verdad nos interesan como sociedad y que son básicamente, yo lo comentaba con el padre, son dos: la idea de los valores del cristianismo en la sociedad actual, que muchas veces se han metido íncitas en cuestiones de la legislación, y la Escuela de Salamanca nos puede enseñar por qué, aunque muchas veces lo ignoremos. Es decir, son cosas que las damos por pensadas. La dignidad humana, bueno, ¿de dónde viene la dignidad humana? ¿Quién es el que pone el centro de la dignidad de la persona? No lo hizo ningún protestante, ni lo hizo la Liga Luterana, lo hicieron una serie de personas que tienen una historia. Y luego, por otra parte, reivindicar, y algo que nos ha unido bastante, está aquí Julio Eches, también jurista, compañero, abogado y intelectual, y que conoce muy bien la hispanidad y que conoce todo el tema de la leyenda negra, y en el que vamos a estar militantes en esto, reivindicando lo que es nuestros valores en la evangelización y la cultura española en Hispanoamérica. Esas son las dos guías que nos guían en el Proyecto Occidente. Profesor, adelante. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a estar esta tarde aquí con ustedes. Y el año que viene, el año 2026, celebraremos el 5º centenario de la toma de posesión de Francisco de Vitoria como catedrático de prima de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca. 500 años del comienzo de un magisterio como fue el de Vitoria, que tuvo mucha vigencia y sigue teniéndola a día de hoy. Acabamos de fundarse otra nueva institución, la llamada Escuela Hispánica, que sucede a la Escuela Ibérica y que va a tomar también el relevo en esta idea de impulsar los estudios acerca de la Escuela de Salamanca. Precisamente lo que quiere decir el término Escuela de Salamanca, lo que le distingue de las llamadas escuelas teológicas,
como puede ser el realismo tomista o el escotismo o el nominalismo de Guillermo de Ockham, de Guillermo Biel. La escuela de Salamanca no va en esa dirección, en una escuela teológica que lo que hace es primar el magister dixit, es decir, lo importante en las escuelas teológicas es revalorizar al maestro y volver una y otra vez a los textos del maestro para entenderle mejor, para conocerlo mejor y para aplicarlo a las cuestiones de actualidad. No, esa no es la escuela de Salamanca. La escuela de Salamanca lo que es un conjunto de hombres que tienen todos el mismo espíritu, tienen la misma ilusión. Y la ilusión, el espíritu que tiene Vitoria y que contagia a los otros profesores de la Universidad de Salamanca, a catedráticos de leyes, como puede ser de Utrusco Iuris, como puede ser Diego de Covarrubias, que acabará siendo presidente del Consejo de Estado de Castilla, ¿no? O puede a Martín de Azpilicueta, que era otro de los profesores de cánones, lo contagia, o puede contagiar a Juan de Medina, que era el catedrático de artes de la Universidad de Alcalá de Henares y que escribirá el primer tratado de teología moral del siglo XVI y por tanto de la historia, porque nunca antes se había hecho un tratado completo de teología moral, ¿no? Es decir, lo que hace Vitoria es contagiar, un modo de construir el pensamiento, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el objetivo de ese pensamiento que alumbra a Vitoria y que contagia a los demás, de ese nuevo modo de hacer teología? Pues sería una cuestión doble. La primera es subrayar el concepto de dignidad de la persona humana. Para Vitoria, la clave del tomismo no es solo la relación fe y razón, sino que la clave la encuentra él en la dignidad de la persona humana. Y esa dignidad de la persona humana se apoyaría no en el concepto de que el hombre es moral y por tanto tiene capacidad de hacer juicios morales, no, eso sería corto. Para él el hombre, la dignidad de la persona humana se basa en que es imagen y semejanza de Dios. Y por tanto, como Dios en sus relaciones íntimas, lo que es relaciones subsistentes. Por tanto, la Trinidad sería la relación subsistente paternidad, la relación subsistente filiación y la relación subsistente amor entre el Padre y el Hijo. Por tanto, si Dios en su vida íntima son relaciones subsistentes, el hombre, al ser imagen y semejanza de Dios, lo que sería es relación con Dios y con los demás. Por tanto, estamos hablando de una dignidad de la persona humana que se basa en el concepto de relación y se basa, por tanto, en el concepto de que los hombres, cualquiera que sea el hombre, sea el que sea, esté bautizado o no, tenga o no la cultura cristiana, ese hombre tiene una dignidad y esa dignidad como imagen y semejanza de Dios le llevará a oponerse frontalmente no solo contra el emperador, contra Carlos V y Felipe II, sino contra todos aquellos juristas que se han puesto a favor de las tesis que favorezcan el modo de evangelización de América o el modo de construir la sociedad en América. Para Vitoria, el único título posible de la presencia de España en América es sencillamente el de invitar a aquellos indios a ser hijos de Dios, a ser hijos de la Iglesia, a incorporarse a la gracia divina, a ser hijos en el Hijo y a ser súbditos de la corona de Castilla y por tanto a poder vivir en esa confluencia del poder civil con el poder eclesiástico con el que se estaba desarrollando toda la vida de Castilla. En ese sentido, sería como la primera línea de fuerza y que no es una cuestión meramente teórica, no es simplemente hablar de cosas, de procurar ayudar al pobre o de ayudar al necesitado,
No estamos hablando de eso, estamos hablando de derecho internacional, de derecho de gentes, de que los indios son poseedores de sus tierras, tienen dominio sobre ellas. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en el Edén y le dice que domine la naturaleza, que domine el mundo, le dice que lo domine como lo domina él. Es decir, no es un dominio despótico, sino un dominio analógico. De la misma manera que Dios domina el mundo y lo gobierna providentemente, el hombre ha sido destinado a asociarse a la obra divina de la creación para continuarla, ¿no? Por eso el modo de plantear la dignidad de la persona humana es un modo radical, es un modo hondo, es un modo profundo, es un modo sólido. El derecho natural, el derecho internacional en Francisco de Vitoria mana de una manera muy natural del concepto de imagen y semejanza de Dios. Por eso para él hacer derecho, como para luego hacer economía, no supone ningún problema. Así como hoy día estamos empeñados desde el siglo XVII en hacer compartimentos estancos, incluso de privarle al hombre de la posibilidad de la trascendencia. Parece como si dejar que el hombre tenga una visión trascendente fuera a ir en contra del propio hombre, cuando es todo lo contrario. En la medida en que se admite esa posibilidad y se trabaja con ella, se engrandecen los horizontes del hombre. Bueno, por eso lo primero es el concepto de dignidad de la persona humana, y lo segundo, la unidad de todos los saberes. Pasar de la teología al derecho, el derecho a la economía, a la antropología, con toda naturalidad, porque estamos hablando precisamente de un hombre que es imagen y semejanza de Dios, y lo estamos estudiando como hombre sociable, como hombre necesitado de los demás hombres, como hombre que debe compartir su libertad con los demás, que debe respetar la libertad de los otros, ¿no? Por eso se pasa de una manera muy natural. Claro, esos dos principios, la dignidad de la persona humana y ese coordinarse las diversas ciencias sociales, ciencias humanas, ¿no? Ese hombre integral que ve, ¿no? Es un hombre integral y que no está degradado. Para Lutero, como bien sabemos, el hombre cristiano está profundamente tocado. No es que tenga heridas del pecado original subsanadas por el bautismo y que con la gracia el hombre puede llegar a la santidad, puede llegar a construir una sociedad humana justa, que es lo que dirá Vitoria. No, en un concepto optimista de la naturaleza humana. Para Lutero el concepto es profundamente pesimista. El hombre no es libre, el hombre está corrompido, el hombre no puede ni razonar, dirá Lutero. Claro, en ese sentido, todo el concepto de la dignidad de la persona humana y con el optimismo cristiano que le da ese modo de explicar la naturaleza humana caída y reparada, ¿no? Hace que el modo de actuar de Vitoria, el modo de desarrollar las ciencias, el derecho, la economía, la filosofía política, etcétera, esté en una perfecta conjunción. Por eso la gente se sorprende. Diego de Covarrubias y Leiva, un señor que era catedrático de Derecho en la Universidad de Salamanca, es enviado a Granada de oidor, después es presidente de la Audiencia de Granada. Luego hace falta ser enviado a un buen jurista, un buen canonista, porque él era catedrático de Etrusco Iuris. Se necesita alguien que sea enviado al Concilio de Trento para llevar la mente de Vitoria y la mente de los juristas de la Escuela de Salamanca al Concilio de Trento. Y entonces se le ordena obispo de Ciudad Rodrigo y se le envía. Y cuando vuelve, como ha trabajado mucho y bien y ha llevado a cabo una buena tarea, el bien jurídico junto al bien teológico, es enviado al Concilio de Trento, vuelve
y es nombrado presidente del Consejo de Castilla, para lo cual hay que elevarlo de obispo de Ciudad Rodrigo a obispo de Segovia, y de obispo de Segovia a obispo de Cuenca, que entonces Cuenca y Segovia eran muy importantes en la historia de la Iglesia, ¿no? Claro, tú dices que un laico, un catedrático, un profesor, después un presidente de una audiencia, pase a ordenarse obispo y pase a ser enviado al Concilio de Trento y vuelva y es presidente del Consejo de Castilla. Dice, ¿no estamos mezclando los planos, ¿no? Bueno, en realidad, cuando Felipe II le nombra presidente del Consejo, le escribe una carta. Hay una copia en la Biblioteca Nacional, que la estuve leyendo el otro día, releyéndola otra vez. A mí me impresiona mucho cómo las instrucciones que le da Felipe II a Diego de Covarrubias. Le dice, en primer lugar, interésate por ese programa que hemos hecho de hospitales en toda Castilla. Interésate porque conviene llevar a cabo ese proyecto lo antes posible, ¿no? Construir hospitales donde los enfermos, los menesterosos puedan ser cuidados en Sevilla, en Burgos, en León, es decir, en Madrid, en las grandes urbes, ¿no? Es preciso llevar a cabo ese proyecto. Y luego le añade, y ten cuidado con Gutiérrez, que suele coger más trabajo del que puede llevar, ¿no? Es decir, es el rey Felipe II que es capaz de estar en las grandes cuestiones de Estado y a la vez en algo tan pequeño de cuidado con ese secretario que es un entusiasta, coge mucho trabajo y luego no le da tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede pasar de ser obispo a ser presidente del Consejo? Bueno, en realidad lo que hace falta es encontrar personas honradas, personas que tengan profundidad de mirada, que sepan trabajar por el bien común, con hondura. Da igual que sea un obispo o que sea un marqués o que sea una persona que se ha formado en la carrera del funcionariado. Lo que importa son personas honradas, personas que tengan esa dignidad de la persona humana, que sean coherentes. Por eso es muy interesante cuando Vitoria empieza a darle vueltas a esas dos ideas, ¿no? La unidad de las ciencias, la dignidad de la persona humana, y lo empieza a aplicar a todo. Creo que está haciendo Vitoria con ese otro conjunto de catedráticos que le siguen. Lo que están haciendo es enderezar el humanismo. El humanismo que ha nacido en el siglo XV, en plena decaimiento de la teología, cuando la teología nominalista ha conquistado todas las cátedras de Europa. Vitoria, cuando llega a Salamanca de catedrático de prima, el 30% de los alumnos se apuntan a sus clases. El 70% se están apuntando a la cátedra nominalista. Porque es libre. En la Universidad de Salamanca, desde el siglo XIII-XIV, había libertad de cátedra. Cada uno, había 3 cátedras, la realista, la nominalista y la escotista. Y cada cátedra se dividía en prima y víspera. Y por tanto el alumno llegaba y podía matricularse en la cátedra que le pareciera. Cualquiera de los 3 caminos llevaban a Dios en la teología. Y es interesante que lo que Vitoria hace es hacerse con el 90% del alumnado. Las cátedras nominalistas y escotistas desaparecen en aras a la cátedra tomista o realista, pero claro, con un enfoque nuevo. En ese sentido, cuando toda esa teología decaiga porque el nominalismo se imponga, como saben ustedes, el nominalismo es profundamente fideísta y luego profundamente juridicista, precisamente porque no hay un razonamiento teológico, porque no hay un razonamiento desde el punto de vista jurídico profundamente apoyado en la dignidad de la persona humana. Como no existen los conceptos, como no existen los universales, como solo es lo concreto, por eso son tan juridicistas. Tienen que ir a simplemente ir apoyando leyes, ir haciendo jurisprudencia, vuelven al positivismo jurídico, es un antecedente. Es muy interesante que en ese clima de decadencia que surge a finales del siglo XV,
cuando brota el Renacimiento, cuando se vuelve a la literatura clásica griega y latina, cuando lo que se pone es el hombre en el centro, cuando las cortes y todos los reinados de Europa se empiezan a pugnar entre ellos sobre quién está apoyando más, como quién es más mecenas de los artistas, se busca el refinamiento en la música, en el arte, en la poesía, se vuelve a los valores del hombre pagano. Esto es lo que está ocurriendo. O sea, el Renacimiento, lo que renace es el hombre pagano, no el hombre cristiano. Por eso Vitoria y Diego de Covarrubias y Martín de Azpilicueta y Domingo de Soto y Melchor Cano y Domingo Báñez y tantos autores que hacen crear un nuevo humanismo que no sea pagano sino cristiano. Y eso es lo que va a conseguirse en la Escuela de Salamanca. Por eso el humanismo cristiano, eso que se decía, me acuerdo de los años 70 cuando empezaron los partidos políticos y los jóvenes de la época íbamos a los mítines de los diversos partidos a ver qué decía el Partido Popular o qué decía la Federación de Partidos Demócratas y Liberales de Garrigues Walker. Íbamos cambiando de partido a ver qué decían, ¿no? Y era muy gracioso porque todos en su programa hablaban del humanismo cristiano, ¿no? ¿Qué es el humanismo cristiano? Francisco de Vitoria. La síntesis de la Escuela de Salamanca es el humanismo cristiano, que eso es lo que perduró, ¿no? Evidentemente, como la Escuela de Salamanca no quería ser una escuela al uso, sino que lo que quería ser era un espíritu, un modo de afrontar la teología y de afrontar los problemas. Por eso perduró, ¿no? Y por eso cuando estudiamos, yo me dedico, tomé la decisión hace unos años de dedicarme ya a la publicación de libros del siglo XVI, ediciones críticas de los manuales de contratos, de los manuales de justicia y derecho, de todos aquellos literatura que mezcla maravillosamente el derecho, la economía, la teología, la antropología. Porque en esos documentos lo que se está plasmando es el humanismo cristiano. Y ese humanismo es el que, si hoy lo rescatamos y lo profundizamos y lo volvemos a aplicar a los problemas de nuestro tiempo, creo que podríamos salir del agujero en el que estamos ahora. Nos hemos introducido en un agujero, la crisis de la civilización liberal, que después dio paso a la civilización del bienestar y que ha entrado en crisis, esa nueva civilización que está naciendo, que sabemos que va a ser digital, feminista, solidaria, espiritual. Si aportamos ahí a esa nueva civilización todos los valores de la Escuela de Salamanca, que ahora, si queréis, con las preguntas podemos ir desgranando más y bajando a terrenos más concretos para que se vea las aplicaciones. Creo que si revalorizamos todo eso y lo volvemos a ahondar y a armar, creo que podríamos darle a nuestra sociedad un aire nuevo, un humanismo nuevo que nos saque de la situación de estancamiento. Muchas gracias. Padre Martín de la Hoz, es una delicia escucharle. Vamos a desgranar esos conceptos. Fe y razón, juridicismo, nominalismo de Guillermo de Ockham, positivismo de Kelsen, crisis de valores. Vamos a hablar un poquito de todo esto, unido también con algunos conceptos económicos, porque como dice el padre Martín de la Hoz, esto es un todo, precisamente esa obsesión, ese cientificismo que viene del siglo XIX, que quiere convertir el derecho en una ciencia. ¿Qué se entiende por ciencia? Ciencia experimental. Y vemos como hoy de algunas facultades de derecho se está eliminando el derecho romano, el derecho canónico, el derecho eclesiástico. ¿Cómo se puede analizar el caso sin derecho civil, sin corpus juris civilis, sin análisis de lo que es el mundo clásico? Es imposible.
Los juristas se convierten así en meros leguleyos que lo que saben es categorías jurídicas, como mucho, y eso viene del nominalismo. Eso es una herencia del nominalismo. Me ha interesado muchísimo también el concepto de la dignidad humana, padre, también de la dignidad humana. Es un concepto que no digo yo que el calvinismo o el protestantismo no lo tenga, pero efectivamente lo tiene con un concepto pesimista, como ha señalado. Bueno, yo creo que yo tengo algunas preguntas aquí porque podemos empezar. Yo creo que el tema merece algunas reflexiones. Yo tengo la suerte de que el padre Martín de la Hoz me ha pasado un texto. Él no ha seguido el texto que me ha pasado, pero no importa, porque decía que lo importante era la parte de innovación, la parte de... pero a mí lo que más me ha gustado es ese principio, es decir, ¿qué se incorpora al humanismo cristiano? Ahora yo no oigo hablar del humanismo cristiano. En los años 70, claro que sí. El otro día tenía una conversación con un buen amigo, cenando ayer con Juan Luis Cebrián, el fundador del País, y me comentaba las personas que estaban en Cuadernos para el Diálogo. Ruiz Jiménez, profesor Ruiz Jiménez, el propio Felipe González, militaba en Raíces Democristianas, en fin, personas que hoy diríamos, pero de verdad, sí, eran gente que estaba imbuida por el humanismo cristiano. Muchas personas han derivado en otras cosas, pero es cierto. Sin embargo, hoy ni en partidos de un tipo ni en partidos de otro oímos algo del humanismo, no ya del humanismo cristiano, sino del humanismo. Yo he estado en algún sitio y decía, este es un humanista, esto parece que le estás insultando. Bueno, vamos a ver, justicia y economía en Francisco de Vitoria. Tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo por ese 500 aniversario que anunciaba. Yo, vamos a ver, en mi opinión y en mi experiencia, esta es la primera vez que nos acercamos a la Escuela Española del Derecho Natural y lo hacemos sobre la base de un razonamiento antropológico y económico. Para mí es la primera vez, seguramente para el padre no, pero para mí esto es una novedad, ¿no? Y yo me pregunto, esto sí lo han hecho los protestantes, esto lo ha hecho, que yo sepa, Max Weber. Ha argumentado muchísimo que la riqueza de las naciones venía muchas veces del protestantismo. Esto es una tesis muy conocida, es decir, han argumentado a su favor todo esto. Y yo no estoy realmente de acuerdo en eso, nunca lo he estado. Yo mi pregunta es decir, ¿qué relación existe en la economía y la Escuela de Salamanca? Algo nos ha dicho el padre ya. Muy bien. Hay que tener en cuenta que los barcos que iban a América volvían llenos de oro, pero iban llenos de cosas. Y en ese sentido, lo que ocurre a lo largo del siglo XVI es que tenemos Carlos V, Felipe II, Felipe III. Si sumamos los tres reinados, hay que tener en cuenta que el testamento de Isabel la Católica es de 1504 y lo que hace la reina Isabel antes de morir es encargarle a Nicolás de Obando una solución al problema de América, y la solución viene por la línea de la encomienda indiana. Luego eso será sustituido y serán definitivamente eliminadas con las leyes nuevas de 1542. Pero hay que caer en la cuenta de que tenemos un siglo entero donde España manda, donde España lleva a la cabeza de Europa y donde se produce la primera globalización económica de la historia. El dinero que va llegando, también llegan cartas, ¿no? Imaginaros una persona que desde México o desde Lima escribe a un primo suyo que está en Sevilla y le dice, mira, necesito que me compres un botijo, que me compres una alfombra, que me compres un traje para mi hija que cumple 18 años
y quiero que venga la puesta del arco. Quiero que me compres una vajilla de Bohemia. Quiero que me envíes un retablo como el que hay en la Catedral de Cádiz, con las imágenes y todo, porque queremos hacer aquí una hermandad y cofradía, ¿no? Como por ejemplo la hay en la ciudad de Santiago de Guatemala. Si van ustedes allí, en la llamada La Antigua, podrán observar que las calles son exactamente iguales que las de Cádiz, que es mi tierra, y las imágenes son las mismas, porque sencillamente los que pusieron en marcha la ciudad de los caballeros eran gaditanos. Por eso llevaron a América todo lo que ellos necesitaban para seguir viviendo en América como vivían en Sevilla o en Cádiz o en Málaga. Pero es interesante que a la vez que se llevan todo para allá, a la vez están aceptando y viviendo las condiciones de allá, la lengua, el acento, las costumbres, de modo que lo que surge en América no es una España 2, es otra cosa, que es un reino como los de Castilla, como el de Aragón, pero es otra cosa. Es también, tiene las raíces cristianas, tiene los hábitos piadosos, pero es otra cosa, de tal modo que tiene la variedad y la originalidad y a la vez la raíz, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que llevarlo. Allí, hasta el cabo de mucho tiempo, no se hace nada. Allí se cultiva el campo, se cría, pero no hay fábricas. Las fábricas llegarán más adelante. También la imprenta llegará y también se harán libros, pero de donde sale todo es de aquí, de Europa. Por eso es muy interesante, porque lo que en la carta que le llega al primo es: consígueme todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese señor no puede pedir un préstamo a un usurario, a un usurero judío. Hombre, primero porque los préstamos usurarios judíos eran del 200%. Por eso la palabra usura todavía nos sigue rechinando, nos sigue produciendo malestar, porque el 200% es un robo a mano armada, ¿no? Sigue siéndolo, y ya lo era en aquella época. Tan robo era que era pecado mortal, ¿no? Solo un judío podría prestarle dinero a un cristiano, solo un cristiano podría prestarle dinero a un judío, porque evidentemente entre cristianos y entre judíos no podía haber préstamos usurarios, porque estaba condenado por el Antiguo Testamento y por Cicerón y por Aristóteles y por toda la filosofía, todos estaban de acuerdo que los préstamos usurarios eran pecado, ¿no? Porque el dinero no podía producir dinero, decía Aristóteles, ¿no? No podía generar dinero, puesto que era un metal muerto, no podía dar origen a otro metal, ¿no? Es muy interesante que, como los judíos han sido expulsados de todos los países de Europa, y el último país en hacerlo fue España, que parece que nos cargan a nosotros el San Benito de haber echado a los judíos, cuando los judíos habían sido los últimos en ser expulsados de España, ya habían sido expulsados de Inglaterra, de Alemania, de todas partes. Pero bueno, como no hay judíos, no se puede pedir un préstamo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muy sencillo. Yo abro el baúl, cojo el dinero que tengo en el baúl, le doy la lista de encargos a un mercader de mi confianza, le pregunto cuánto me cuesta todo eso, me da una cantidad y yo le doy un poco más, un 5% más, por el trabajo que conlleva ir hasta Flandes y traer toda esa mercancía o donde sea. Y cuando ya me llega cuando me llega el dinero de América, yo le cobro a mi primo la cantidad que me ha costado, más la comisión de mi mercader y más mi propia comisión por abrir y cerrar el baúl, que en Andalucía es un esfuerzo. Yo soy andaluz, sé lo que me digo. Entonces, esto de la comisión lo inventó Francisco de Vitoria. Se llama préstamo en precario y se considera
perfectamente lícito, porque esto no es usura. Es muy interesante, en uno de los tratados que he editado, de estos tratados de contratos, hay uno de Villalón, muy interesante, donde se ve la actuación de la Inquisición. La Inquisición española se diferencia de la Inquisición romana en que la Inquisición romana es eliminativa. Cuando un libro contradice la moral o la doctrina de la Iglesia Católica, en Roma lo que hacen es tirarlo, quemarlo. En España lo que se hace cuando un libro contradice es se tacha aquello que contradice. Es decir, es una inquisición expurgatoria. Y entonces, en este caso concreto, hay una página arrancada del libro. ¿Cuál? La que explica que igual que tú puedes enviarle a tu primo a Lima con una pequeña comisión, ¿no? También si una persona obtiene el título de obispo de Ciudad Rodrigo y envía a un emisario a Roma a buscar la bula que ha de ser leída por el obispo que me va a ordenar obispo, ¿no? Ese tiene que leer la bula. Hay que enviar a un hombre a Roma para que hable con el agente de preces, consiga la bula y vuelva. Eso quiere decir que le va a costar un dinero el viaje, un dinero que hay que pagar como tasa a tu agente de preces y por tanto ahí hay un dinero más unas cantidades, más un dinero que es la comisión por hacer toda la gestión. Curiosamente esa página está arrancada o es expurgada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que estamos es en el origen de la confianza. Nosotros hemos sustituido el sistema de préstamos al 200% de unos cuantos banqueros judíos, lo hemos sustituido por miles y miles de préstamos en precario al 5%. Por eso Keynes dice en su obra, gracias a los escolásticos del siglo XVI en España, se mantuvieron bajos los tipos de interés, porque en realidad no eran tipos de interés, eran comisiones, ¿no? Bueno, en ese sentido, lo que vamos viendo es que el oro que llega de América y que el quinto real va directamente al rey. ¿Qué es lo que hace el rey con el quinto real? Lo que hace, lo primero de todo es pagar sus deudas con los banqueros. Lo segundo que hace es pagar a unas tropas mercenarias, no mercedarias, que esos son los mercenarios, sino mercenarias. Y con eso, ¿qué hace? Limpiar los caminos de Europa. Entonces, hay focos de guerra. Por ejemplo, tenemos la guerra en los Países Bajos, que fue una guerra larga, muy intensa, pero que a la vez que estaba la guerra, la economía de los Países Bajos sube y se convierte en la segunda economía de Europa. La primera es España, la segunda es la de los Países Bajos, que están alcanzando su libertad a la vez que están subiendo, cosa que es lo que les ha pasado en el Procés. Han empezado el Procés y se han hundido económicamente. Ese fue su error. Los Países Bajos lograron las dos cosas. Alcanzaron el Procés y fueron la primera potencia económica. En ese sentido esto es importante, porque si no pasa como que hay que retroceder en ese campo. La primera globalización económica se da allí. Primero porque España empieza a mover el mercado americano. Y entonces, ¿qué ocurre? Que todas las fábricas de botijos, las fábricas de cristalería, las fábricas de alfombras, empiezan a producir para poder enviar a América todo. En muy pocos años, todas las casas importantes de América son una repetición de las casas de España. Tienen todo lo mismo que hay en España. Las catedrales que se van poniendo en marcha en todas las diócesis que van surgiendo en América, van teniendo todos sus retablos que son hechos por artistas españoles y enviados allí. Es decir, que toda Europa crece, hay una potencia económica impresionante, sube las exportaciones y además como hay una gran regularidad en los viajes de ida y vuelta, pues efectivamente llega el oro y llega la plata y se pagan los préstamos y se pagan las comisiones, ¿no? Y las fábricas
se crecen, se multiplican, hay empleo, ¿no? Pero ¿qué ocurre en España? Que como aquí no crecen las fábricas, sino que simplemente es el movimiento del baúl, lo que ocurre es que en el siglo XVII caemos en una impresionante crisis económica, ¿no? La inflación, que ha estudiado Hamilton en su famoso tratado sobre el Tesoro de América, la gran inflación es debida a este sencillo problema. Pero luego hay otro tema, y es que, como he dicho antes, Lutero le condenaba el trabajo de los mercaderes, le parecía abominable, le parecía eso que dice el Evangelio de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Eso Lutero lo aplica a rajatabla y prohíbe terminantemente que se trabaje en el campo de la mercadería. No hay ningún problema, porque sencillamente Lutero no pintó nunca nada. Lutero no quería ser el nuevo papa, no quería fundar una iglesia y ser el nuevo papa. Sencillamente porque Lutero estaba convencido que en 1560 llegaba el fin del mundo, con la entrada de los turcos en Viena. Como él murió en 1546, no lo vio, pero si leen ustedes Thomas Kaufmann, que es el último autor que ha editado las obras completas de Lutero en alemán, este señor Kaufmann ha publicado una sencilla biografía en ediciones Trotta, que se llama así, Lutero. Si lo leen ustedes, es biografía sencilla, barata, 150 páginas, lo más clarividente que he leído. Cuando salió el 5º centenario de las tesis de Wittenberg, se publicaron 5 o 6 grandes biografías de Lutero. La mejor es esta. Y la tesis de esa biografía es que Lutero no quería construir una nueva iglesia. Lo que quería, él pensaba que el fin del mundo estaba ya, él pensaba que el Papa era el anticristo, y él lo que intentaba era salvar al mayor número posible de cristianos. Pero claro, por eso podía condenar el trabajo de los mercaderes, y no así Calvino, que les hablaba a los mercaderes, les hablaba de la predestinación, y les decía, como recuerda Weber, que si os va bien económicamente es que estáis salvados. Lo mismo que les decía Lutero, si tenéis fe es que estáis salvados, ya no necesitáis las obras. Calvino les decía, si tenéis buenos negocios es que seguramente estáis predestinados para el cielo. Pero no hace falta que el motor de la economía de Europa del siglo XVI sea esa afirmación de Calvino. Basta sencillamente con saber que hay 2 grandes corrientes de movimiento económico en el XVI. Una, la corriente que va a América, que es constante y habitual, y la corriente que va a Asia, porque todas las naves que los holandeses ponen en marcha, la mitad de los holandeses se dedican a viajar, se convierten en viajeros, y la otra mitad se dedican a ganarle terreno al mar y a sacar y a montar una distribución económica que empieza teniendo su epicentro en Londres y luego lo tiene en Ámsterdam, ¿no? Desde ahí van saliendo todos los barcos que van llegando al Oriente. El que consigue que los japoneses expulsen a la Iglesia Católica y a Castilla y a todos los reinos de Occidente, y se quedan ellos con el monopolio de los negocios con Japón y China, son los holandeses, que acaban de obtener su independencia y que han puesto el movimiento económico de las especies. Toda la seda de China, los jarrones, todo eso, y las especies es lo que va llegando. En ese sentido, y luego los portugueses lo que hacen es dedicarse a lo que llaman el oro de los esclavos. Si España trae oro a Europa, lo que hacen los portugueses es traer esclavos. Ellos van colocando una serie de puertos de mar por todo, van bajando al Cabo de Buena Esperanza y llegan a la India, y de la India a Japón. Entonces, tienen una serie de puertos. Ellos lo que hacen es conseguir esclavos de una manera muy sencilla. Le dan armas y le dan dinero a los indios, a los negros de la costa.
las tribus negras de la costa entran en el interior, le hacen guerra a los del interior, capturan una serie de presos, y esos son los que son metidos en barcos y enviados a América a través de las casas de contratación, que es la famosa queja de Tomás de Mercado, uno de los grandes tratadistas, cuando se pregunta, y dice, bueno, pero es que nadie va a preguntar si el origen de esa esclavitud es verdadero o falso, porque estaba prohibido el trabajo con falsos esclavos. Lo que hay que hacer es, lo que hacían los españoles era no preguntar, ¿no? Sencillamente le compraban los esclavos a los portugueses, los llevaban a América, ¿no? Es decir, que tenemos un movimiento económico global, pero todo al final acaba apoyándose en ese concepto de humanismo del que hablábamos antes. El hombre, como dice el libro de Bartolomé de Albornoz, o también llamado el arte de los contratos de Bartolomé de Albornoz, él dice, ¿no?, el mercader lo que tiene que hacer es sacar adelante su familia. Lo que tiene que hacer es ser honrado trabajando para sacar adelante su familia. Y lo que tiene que hacer es luego aplicar el precio justo, tanto en la compra como en la venta. Y esto es la definición de precio justo que da Francisco de Vitoria, está tomada de la teología. El común sentir de los hombres. El común sentir por ejemplo, ahora que llegamos a América, ¿podemos celebrar misa en este pueblo? Bueno, para celebrar misa, esencialmente lo que se necesita es un cura que esté válidamente ordenado. Lo que se necesita es la materia y la forma del sacramento. La materia es el pan y el vino, y la forma es tener un misal o saberse de memoria la fórmula de la consagración. Con eso ya podemos celebrar misa, con eso podemos salvarnos. Entonces, hay vino aquí para poder celebrar la misa. ¿Qué dice el común sentir de los indígenas? Oye, ¿esto es vino? Sí, claro, este es el vino que toda la vida hemos tomado. Perfecto, pues entonces podemos celebrar misa porque hay vino. ¿El común sentir de los indígenas dice que esto es pan? Sí, entonces podemos celebrar misa. ¿El común sentir de los mercaderes cristianos dice que este es el precio? Entonces, este es el precio justo. Entonces, no se trata de que el rey tenga que intervenir y poner el precio, no, mejor es que no intervenga. Porque lo que hace falta es que los precios los ponga los mercaderes honrados, ¿no? El común sentir, ¿no? La verdad, padre, es que es un gusto escucharle con ese gracejo gaditano y que nos explica desde la casa de contratación que estuvo en el puerto de Santa María en su segunda etapa, y que me encantaría un día que fuéramos por allí hablar de este tema, que ya en principio lo lanzo. Yo creo que es muy interesante el concepto que introduce Vitoria, Francisco Vitoria, respecto a Lutero. El concepto del precio justo, la tasa de interés justa, una vez que los préstamos de los judíos no se pueden llevar a cabo, que nos ha explicado. Y yo creo que ahí lo verdaderamente relevante es su introducción en la legislación, porque eso se recogía en el derecho de partidas, pero se introduce en la legislación española en la nueva recopilación. Y para los juristas esa impronta que produce categorías jurídicas tomadas del tomismo, de la Escuela de Salamanca, son muy importantes. Son muy importantes porque introducen, por ejemplo, el concepto de lucro cesante y de daño emergente. Ese concepto de lucro cesante y daño emergente, que es un concepto civilista puro y que, sin embargo, viene de Francisco de Vitoria, viene del tomismo también, por supuesto, de su interpretación del corpus ius civilis, ¿no? Básicamente. Entonces yo creo que nos alumbra un mundo que, centrado en la dignidad de la persona, permite al comercio, al comerciante, lo que nos acaba de explicar, hacer obras justas en un mundo justo,
en que la economía no es una economía de la dictadura, como ocurrió al final entre los calvinistas y los protestantes. O sea, la dignidad de la persona humana y la interpretación tomista a través de Francisco de Vitoria, a mí me parece que deberíamos de prácticamente meternos en la cabeza. Nos la han metido en la cabeza, o la tenemos, gracias, lo comentábamos antes de empezar la charla, porque hay muchos conceptos que ya los tenemos por asimilados, pero no sabemos muy bien de dónde vienen y a veces acaban desnaturalizados, ¿no? Pasa como también en las constituciones de derecho comparado encontramos estas cosas, muchos elementos de humanismo cristiano y que no los reconocemos, ¿no? Porque también existe una labor también de un poco de soslayar todo esto. Sí, hay una cosa que, ya que salió sí. ese tema, es muy importante volver a la mesa de negociación de la Paz de Westfalia, 1648. La Paz de Westfalia es donde se terminan las guerras de religión que han asolado Europa. La Iglesia Católica no ocupa la cabecera de la mesa. Esto es muy importante, porque hasta 1648, cada vez que había una mesa de negociación, quien ocupaba la cabecera de la mesa era la Iglesia Católica. Era el que debía poner paz entre las naciones, el que ponía orden, ¿no? Es decir, que el rey era señor en lo civil, señor en lo temporal, y el Papa era señor en lo espiritual. Y el Papa solo tenía poder indirecto en lo civil o en lo... podía aconsejar, ¿no? Podía ponerse en la cabecera de la mesa y ayudar a dialogar, ¿no? En 1648 no hay esa cabecera de la mesa. Y es la primera vez en la historia que sucede. ¿Por qué? Porque ya no hay unidad de fe. Ya el mundo protestante se ha consolidado. El mundo calvinista y se ha atomizado. Lo que empieza siendo una iglesia que inventa Melanchthon, la iglesia protestante o el evangelismo o el luteranismo no lo inventa Lutero. Lutero no quiere saber nada con todo eso. Él lo único que quiere es salvarse, irse al cielo. Es Melanchthon el que, tomando los principios de Lutero, redacta esa confesión de Augsburgo, que va a funcionar y va a constituir el luteranismo. Pero claro, y como es una organización inventada, inmediatamente empieza la ruptura. Y empieza ya el Thomas Müntzer, se enfrenta con Lutero, y cuando llega la guerra de los campesinos al final es la guerra de Lutero con Thomas Müntzer, los anabaptistas contra, y a partir de ahí el calvinismo, Zwinglio, ya empieza a atomizarse, ¿no? Y hasta el día de hoy uno va a Guatemala, y donde todavía hay mayoría católica, pero las sectas protestantes se han multiplicado por mucho, cada vez hay más, ¿no? Por ejemplo, me contaba un sacerdote de una pequeña población llamada, de una ciudad, una diócesis llamada Sororá, me contaba cómo se había producido en uno de aquellos pueblos indígenas, pues llegó un sacerdote que no sabía la lengua de los indios, y había allí una especie de sacristán muy amable, que le decía, no hace falta que aprenda usted la lengua, yo le traduzco. Y al cabo de un año le dijo, mire, perdone, es que nos hemos convertido todos a una nueva secta cristiana que he fundado yo, y todos son mis adeptos menos usted, así que váyase, porque todo esto es nuestro, ¿no? Bien, claro, quiero decir que la atomización hace que cuando te sientas en la mesa, pues sencillamente no hay ninguna opción de nada. Aquello va a ser un equilibrio. Entonces, por eso se inventa un sistema que es, vamos a gobernar como si Dios no existiera, como si no hubiera una única iglesia. Por eso, muchas veces explicó Juan Pablo II por qué la Iglesia Católica no se sentó en la mesa de la Declaración de Derechos Humanos, cuando todo el mundo sabía que esos derechos humanos venían de Vitoria.
Todo el mundo sabe, pero ¿por qué la Iglesia Católica no se sienta en una mesa que va a concluir con los derechos humanos extraídos de las obras de Vitoria? Porque la Iglesia Católica no se puede sentar en una mesa en la que no se cree en la verdad. Como no existe la verdad, ese es el principio de la mesa de los derechos humanos. Después de 2 guerras mundiales y 2 bombas atómicas, no creemos en la verdad. Lo que creemos es que hay que llegar a un acuerdo. La Iglesia no se puede sentar en una mesa en la que no se cree en la verdad, porque sería tanto como negarse a sí misma. Claro, efectivamente, lo que acaba saliendo es maravilloso, pero acaba saliendo algo maravilloso, pero con un fundamento muy pobre. ¿Cuál es el fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues que el hombre es una persona, un ser que tiene capacidad moral. Que tiene capacidad moral quiere decir que puede decir lo que está bien y lo que está mal. Y ya está, ahí lo dejan, ese es el fundamento. No imagen y semejanza de Dios, que es muy distinto. Por eso les recomiendo vivamente que lean ustedes un trabajo interesantísimo que acaba de salir de Manuel Fraijó, que es catedrático de filosofía de la religión de la UNED. Este hombre, que es un discípulo de Hans King, ha sacado un libro donde lo que él viene a decir, está publicado en Trota, lo que viene a decir es que hay que recuperar la figura de Hans King. Y Hans King lo que es lo que dijo Benedicto XVI en la ceremonia de su ordenación como romano pontífice, de la toma de posesión, ¿no? Cuando dijo que el gran enemigo de la Iglesia Católica se llama la dictadura del relativismo. El relativismo ya está planteado ahí en la Declaración de Derechos Humanos. Está planteada y sigue planteado. Esta es la gran cuestión pendiente. O sea, de hecho, los relativistas que siguen y están actuando mucho y con mucha fuerza, están llegando a decir que en una democracia no es compatible con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque sencillamente estarían hablando de que tiene una democracia sería relativista. Por eso es muy interesante volver al humanismo de Vitoria, porque Vitoria lo que plantea es un gobierno del pueblo, la autoridad, Dios ha dado el poder al pueblo, y el pueblo es el que se lo concede al rey o la monarquía o luego habrá las monarquías parlamentarias, etcétera, pero en ese sentido él cree en la dignidad de la persona humana y en que el hombre puede libremente gobernarse y gobernar la sociedad y respetarnos unos a otros, porque se puede construir una sociedad aunque algunos no crean en Dios, ¿no? Sí, yo creo que lo comentaba usted al principio, es lo mismo que ocurría con la escuela nominalista y el juridicismo de esa escuela nominalista, que es lo que está pasando con la Declaración de Derechos Humanos, muy encomiable, pero le falta el justnaturalismo, le falta el apoyo del tomismo, que en realidad no fue otra cosa que una reelaboración de la Quinate, ¿no? de Francisco Vitoria. Yo creo que esto es súper importante porque esto cambia la óptica para los juristas, aparte del concepto imbuido de verdad cristiana, la cambia de una manera radical. No es lo mismo ver las categorías jurídicas desde el punto de vista solamente de conceptos juridicistas, como decía usted al principio, que verlo con una idea del justnaturalismo que cambia absolutamente todo. De hecho, el propio Santo Tomás de Aquino permitía la rebelión contra la tiranía, y eso es algo que desde luego no se da en las doctrinas protestantes. Yo quería hacer una pregunta, aprovechar, padre, una pregunta que siempre me ha quedado ahí en la cabeza y que no sé si es cierta o no es cierta, lo ignoro, ¿no? Y es, creo que el propio Hugo Grocio reconoció, muy reconocido por toda la doctrina, reconoció que él copiaba a Vitoria. ¿Esto es verdad? Sí, él lo dice tranquilamente sin ningún problema. Pero no solo él, sino ahora vamos a publicar en Ediciones Secotia dentro de unos días un libro sobre la Escuela de Salamanca,
con motivo del 5º centenario del magisterio, y precisamente hay una serie de capítulos finales donde aparece Vitoria en Hugo Grocio, pero también en la propia escuela inglesa, también en Adam Smith, en otros autores, hay muchos restos de Vitoria, porque en el fondo, claro, por ejemplo, todo el concepto de la libertad, ¿no? Es muy interesante porque cuando Vitoria habla de libertad, lo que está hablando es de la definición de Santo Tomás de libertad. Para Santo Tomás la libertad es vis electiva mediorum servata ordine finis, la fuerza de elegir los medios en orden al último fin. Claro, esto es muy interesante porque uno puede pensar en la libertad, en una libertad muy pequeña, muy pobre, que es la libertad de escoger esto o aquello, ¿no? Blanco o negro, ¿no? No, la libertad para Santo Tomás no es esa es ese libre albedrío, podríamos decir, a él no le interesa, no le importa, ¿no? Lo que él va es al fondo de la cuestión. ¿Qué es la libertad? Una fuerza. Eso lo vemos todos los años cuando plantan los tulipanes en la Castellana y ven a los funcionarios del ayuntamiento con las mangueras a gran presión. Claro, si tú tienes una manguera a una gran presión y la enchufas, la diriges hacia los tulipanes recién plantados, los tulipanes empiezan a saltar, ¿no? Es decir, tú tienes la libertad, y la libertad es una energía poderosísima, pero tiene que ir ahormada por la verdad. Por eso el mejor documento de Juan Pablo II se llama Veritatis Splendor, donde habla de cómo la fuerza de la libertad tiene que ser llevada, tiene que ser dirigida por la verdad. Claro, por eso esa conjunción de verdad y libertad, es la que hace que efectivamente el hombre puede poner cada día la más importante de sus energías, que es la de amar. Hemos dicho que el hombre es relación, el hombre es amor. El otro día estaba preparando un grupo de jóvenes para el matrimonio y me decía uno, yo es que soy ateo. Yo, no, perdona, tú no eres ateo. Yo veo cómo quieres a tu novia y eso quiere decir que crees en el amor. Si tú crees en el amor, crees en Dios, porque Dios es amor. Por eso es muy interesante que el concepto de Vitoria de libertad va en esta dirección, que es mucho más rico que simplemente tu libertad acaba donde comienza la mía. No, o sea, la libertad es una fuerza, es una energía. Y eso es lo que luego va a decir Edith Stein del coraje de la libertad. Por eso estos hombres llenos de libertad se van a América y construyen un imperio en América. O sea, aplican la libertad. O sea, la libertad es para aplicarla, para crear cosas, para avanzar, para progresar, ¿no? Sí, la verdad te hace libre. Hablemos un poco del derecho de gentes, padre, del derecho internacional, háblenos un poco de eso. Bueno, yo creo que es una de las cosas más interesantes en ese libro que vamos a sacar ahora. Ahí hay un capítulo que yo le tengo especial cariño, que es la deliberación de la causa de los pobres. En el siglo XVI, precisamente por efecto de la Escuela de Salamanca y de la aplicación de la escuela de las ideas de la Escuela de Salamanca a las grandes cuestiones de actualidad, es uno de los méritos de la escuela, que es abordar los problemas de su tiempo, ¿no? Y uno de los problemas era el excesivo número de pobres. Pero no era un problema solo de Castilla, era un problema de toda Europa. ¿Cómo arregla el problema Enrique VIII? Enrique VIII arregla el problema cogiendo a todos los pobres y los devuelve a su ciudad de origen. Y una vez que llegan a la ciudad de origen, se van al ayuntamiento, y el ayuntamiento los pone a trabajar en trabajos forzados, ¿no? O si no encuentran trabajo, si en su casa los acogen bien, si no, trabajos forzados. De modo que de esa manera se arregla el problema. Bueno, y se echan de Inglaterra a todos los que han venido de fuera, ¿no? Ese es el sistema que parece que todavía funciona en algunos sitios, ¿no?
Bien, la otra fórmula es la de Luis Vives, que es una fórmula, como todas las fórmulas del equipo Luis Vives, Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, son fórmulas teóricas muy divertidas, muy... Bueno. Y luego todo, hombre, lo que hay que hacer es lo primero darles cultura a los pobres, enseñarles a leer, escribir y tal. Bueno, la fórmula que propone Domingo de Soto con Francisco de Vitoria, porque esa es una reelección teológica que escribieron entre los dos a 4 manos, era una reelección es que se escribe y se dedica a Felipe II. Felipe II, en medio de un momento de hambre en Salamanca y en todo Castilla, Domingo de Soto era el encargado por el claustro, por el rectorado de la universidad, de ir a Toledo a buscar alimentos para que pudieran comer los estudiantes de la universidad, ¿no? Claro, conocía muy bien el problema. Además, el que daba los carnés de pobre en Salamanca, porque para poder pedir dinero en la calle había que tener una cédula que te habilitaba como pobre. Y entonces ya digo que el número de pobres era excesivo. Y el que firmaba las cédulas era Domingo de Soto, que investigaba pobre a pobre. O sea, llegaba, se enteraba y si veía que efectivamente necesitaba tal, le decía la cédula, si no, lo devolvía a su... ¿no? Bueno, entonces la cuestión es, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, construyen esa reelección y se la dedican a Felipe II, que se le ocurre celebrar su boda en Salamanca, con todo el boato de una guerra, de una boda real, ¿no? El que va a ser el siguiente emperador, ¿no? Que entonces, lo primero que le dice Domingo de Soto en la reelección de la causa de los pobres es que los pobres tienen derecho a pedir. Tienen derecho a pedir. Segundo, que el hombre, dice, tiene derecho a vivir donde quiera. Nadie puede impedirle vivir donde quiera. Claro, eso es un tema muy interesante hoy que tenemos el problema serio de la emigración. Claro, dices, pues efectivamente es que es de derecho natural, es de derecho que una persona pueda vivir donde quiera, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo se compagina eso con el problema del paro? O sea, no son cuestiones fáciles, ¿no? El propio Romano Pontífice, que es emigrante de familia y tiene muy al corazón, ¿no? Le ha dedicado muchas páginas a escribir. Al final no ha llegado más allá de Domingo de Soto, porque es que al final no hay mucho más. Entonces viene un tema muy interesante, que es la unión del derecho con la caridad. Claro, este es el tema, justicia y caridad. Si solo es justicia, si solo es derecho, entonces se actúa de una manera muy dura, ¿no? El derecho es muy duro, el sumo derecho suma injusticia, ¿no? Tiene que haber ese otro elemento, y ese otro elemento, el de la caridad, claro, el elemento de la justicia lo pone Ulpiano, y aparece el derecho romano, está todo perfectamente claro, y de ahí se toma en la Iglesia Católica, en el Catecismo, la virtud de la prudencia, de la justicia, ¿no? O sea, está todo muy claro, pero hay que añadir la caridad, ¿no? En ese sentido, creo que cuando Vitoria plantea el derecho internacional, el derecho de gentes, lo que está planteando es a la vez las dos cuestiones. Primero, que hay que ser muy respetuosos con el derecho, con la justicia, pero a la vez hay que poner la caridad. Y lo primero que nos está pidiendo a gritos los pueblos de América es que quieren ser evangelizados. Yo me acuerdo que cuando puse en marcha la Academia de Historia Eclesiástica, lo primero que hicimos fue hacer un gran congreso internacional en Sevilla para comenzar los preparativos del 5º centenario del descubrimiento de América. Y estábamos en el año 90, trajimos a la carpa que había puesto la Junta de Andalucía en los terrenos de la Expo, que eran campo, había puesto una carpa. Y en esa carpa tuvimos el primer congreso que se organizó para preparar el 5º centenario. Y trajimos a 2 grandes catedráticos, 2 grandes sabios, Paulino Castañeda y Melquíades Andrés. Paulino Castañeda, que era catedrático de Sevilla de Historia de la Iglesia y de las instituciones canónicas indianas, dio un magnífico trabajo de investigación sobre cómo fue jurídicamente la conquista de América. Después Melquíades Andrés, que era catedrático
de la Universidad de Sevilla dio una conferencia sobre el método de evangelización que se llevó a cabo en América, que era propiciado por la Escuela de Salamanca. Y a continuación habló el presidente del CELAM, cardenal Darío Castellón, que dijo, eso fue toda la prensa nacional e internacional estaba allí, porque claro, era el arranque del 5º centenario. Castrillón, presidente del CELAM, viene de América solo para dar esa conferencia y empieza diciendo: agradezco a España y a todos los españoles que hubieran venido a América con un sacerdote que celebró la misa en las aguas de la isla de Guaraní y dejó reservado el Santísimo. Cristo vino a nuestras tierras y nunca les estaremos suficientemente agradecidos. Padre, ahora tenemos el 5º centenario de la Escuela de Salamanca y esto hay que celebrarlo, si no de la misma manera, de la manera que mejor podamos. Hoy nos acompaña, tenemos la suerte que nos acompaña aquí Javier Cremades, que es el presidente y fundador de este despacho, y yo creo que vamos a empezar ya el turno de preguntas. Yo quisiera, Javier, que tú inaugurases ese turno viniendo aquí, sentándote y bueno, que hagamos lo que hacemos siempre, un coloquio abierto. Yo lo hago desde aquí, si puede ser. Sí. Gracias. Te dejo este, Javier. Sí, la verdad es que es un placer sublime oír una persona culta con conocimientos históricos, filosóficos. Y yo le quería preguntar por varias cosas. Una, no son directamente comparables, porque son figuras distintas, pero me gustaría que usted nos diera una visión del tamaño histórico, intelectual de Santo Tomás de Aquino, que parece que es la cumbre teológica del catolicismo, y del que probablemente es también la cumbre de la Escuela de Salamanca. Estamos, es verdad que uno está en un ámbito más, no sé, social, filosófico, político, jurídico, pero me gustaría que usted nos diera un poco una comparativa, ¿no? Sí recuerdo que hace aquí, en esta sala, hace unos meses, pudimos oír a dos personas que son el juez Anthony Kennedy, magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y la jueza Sonia Sotomayor. Uno entraba por videoconferencia, el otro estaba aquí directamente, y hablaron los dos de Francisco de Vitoria. Y tengo la sensación, y esta es mi pregunta también, que es un activo inmaterial que es propiedad de la humanidad, pero que nació aquí. ¿De quién es la Escuela de Salamanca? No es de la Universidad de Salamanca, no es de nadie, es un momento cumbre que nace cuando España estaba en su edad de oro y era probablemente Salamanca sería comparable con Harvard, eran los pensadores más avanzados del momento, y nos dieron una base para la paz, para proteger la dignidad del derecho y la paz a través del derecho. Y entonces mi segunda pregunta, y para muchas otras cosas, para la economía del mercado, para hacer un mundo en libertad. Y mi pregunta es doble, por lo tanto, comparar Francisco de Vitoria con esa gran cumbre que es el teólogo magno, y por otro, ¿cómo cree usted que debemos celebrar los españoles el 500 aniversario de la Escuela de Salamanca? ¿Qué tipo de celebración merece eso? ¿Qué tipo de acontecimiento es ese? Sí, Santo Tomás, en realidad, Santo Tomás son muchos metros cuadrados muchos tomos, ¿no? Pero, claro, ¿qué es lo que hace Santo Tomás? Santo Tomás lo que hace es tomar todo lo anterior. Es capaz, si leéis la Suma Teológica, que es un libro de principiantes, de hecho, cuando uno lo lee en latín, se entiende todo, porque aunque pensemos que no sabemos nada de latín, pero es que el latín es un latín para los alumnos, o sea, es un latín para bachilleres, ¿no?
y efectivamente se entiende bastante bien. Santo Tomás, en esa obra de la Suma Teológica, lo que hace es una síntesis de todo el pensamiento anterior. ¿Qué es la civilización occidental? La suma de tres elementos: la suma de la revelación cristiana, la suma de la filosofía griega y la suma del derecho romano. Esos son los tres afluentes, ¿no? Gracias a esas tres líneas nosotros somos lo que somos. Y Santo Tomás tuvo el acierto de sintetizar a todos los padres de la Iglesia y sintetizar con todo el pensamiento del derecho romano y con el pensamiento de Platón, Aristóteles, y tomar a San Agustín, ¿no? Por eso lo que hace Santo Tomás es como una gran síntesis que se apoya en dos principios. Primero, en la dignidad de la persona humana, que eso es la clave, que ya lo hemos explicado, pero es decir que hay que volver una y otra vez eso. Dignidad de la persona humana, que es imagen y semejanza de Dios. Imagen de un Dios relacional. Por eso, para poder definir al hombre, y esto es muy importante hoy día, no es un supuesto de naturaleza racional, como decía Boecio. No, el hombre es relación. Y si no lo entendemos ahí, no hemos entendido a Santo Tomás, ni hemos entendido nada. El hombre es relación. Relación con Dios, relación con los demás, ¿no? En ese sentido, ¿qué hace él? Coge toda la filosofía aristotélica y la hace avanzar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las virtudes, uno piensa que las virtudes, según Santo Tomás, es coger las virtudes griegas y plantearnos una felicidad como un hombre, que es la felicidad del hombre virtuoso. La virtud tendría dos propiedades. La primera es que van todas unidas, están todas interrelacionadas, y la segunda cualidad es que esas virtudes lo que nos dan es la felicidad, ¿no? Bueno, eso es no entender a Santo Tomás. Santo Tomás lo que empieza hablando de la virtud diciendo que la virtud es un hábito y el hábito es un don intrínseco. Por tanto, dice él, igual que la santidad, según San Agustín, son las bienaventuranzas, la santidad sigue siendo un don de Dios, porque las bienaventuranzas son un don de Dios. Y las virtudes son también un don de Dios, porque la virtud es algo intrínseco. Mientras que la ley es algo extrínseco, la virtud, el hábito es intrínseco. Y la demostración es muy fácil. Usted estudia 4 horas, ¿no? Y resulta que dice que tiene la virtud de la laboriosidad. Pero bueno, seamos serios. Una cosa es la cualidad y otra cosa es la cantidad, ¿no? Por ejemplo, en la virtud de la caridad se entiende muy fácilmente. ¿Cómo crece la caridad? Porque rece 3 rosarios o le dé 5 abrazos a mi mujer. No, la virtud de la caridad nace cuando uno dispone el alma para que Dios te la dé. O sea, en ese sentido, la fuerza de Santo Tomás es la dignidad de la persona humana y el haber sabido en la línea de continuidad con el pensamiento y los padres de la Iglesia. Por eso, ¿qué hizo la Escuela de Salamanca? Cogió el tomismo y lo actualiza. ¿Cómo? Volviendo a la Sagrada Escritura, volviendo a los padres de la Iglesia, volviendo al magisterio antiguo, volviendo a los grandes teólogos, es decir, retomando el hilo que Santo Tomás llevaba, que se perdió con la decadencia, con el nominalismo. Lo que hacen es retoman el hilo, pero lo retoman en ese marco, ¿no? ¿Qué hizo el Concilio Vaticano II? ¿Por qué el Concilio Vaticano II es algo que ha marcado todo y seguirá marcando el futuro? ¿Por qué fue tan grande? ¿Por qué los textos conciliares, cuando se leen ahora, 50 años después, siguen teniendo tanta fuerza? Porque son textos que actúan al modo de la Escuela de Salamanca. Es decir, volviendo a la Escritura, volviendo a los padres de la Iglesia, volviendo al hilo de la inteligencia, del humanismo. Y entonces alumbras de nuevo, sacas del estancamiento y vuelves otra vez a lanzar el futuro, ¿no?
Antes hablábamos de la libertad. Claro, Hobbes, ¿qué hace? Negarle el valor de la libertad, entregar la libertad del pueblo al rey, que se convierte en un déspota ilustrado, pero un déspota. Por eso, ¿qué es la Revolución Francesa? Atacar al despotismo ilustrado, no a la Iglesia Católica. Lo que se levanta es contra eso, ¿no? En ese sentido, en la situación actual en la que estamos viviendo, de estancamiento moral, de estancamiento del pensamiento, la solución es volver al hilo conductor. Como dice el Benedicto XVI, en vez de actuar como si Dios no existiera, vamos a actuar como dándole al hombre la posibilidad de que crea, de que tenga apertura a la trascendencia. Cuando la dignidad de la persona humana es de un hombre que cree, de un hombre que tiene sentido trascendente, entonces hay que decirle al ateo o al agnóstico: usted no se inquiete, que vamos a ocuparnos de usted para que sea muy feliz, ¿no? Porque gracias a la dignidad de la persona humana también está crear una sociedad con caridad, ¿no? Genial, padre, magnífico. Más preguntas, por favor. Buenas tardes. Bueno, ha sido fabuloso escuchar estas disertaciones. Te voy a plantear dos cosas, pero para que elija una. Le voy a poner en el brete de que elija responder una de las dos. Una, por interés investigador mío, explicar lo que significó el reconocimiento de los derechos inherentes al hombre, los derechos naturales, para los indios y las leyes de Indias. Esa sería una cuestión. O la otra, que por desgracia es siempre de actualidad, hoy también mucho, por la realidad que nos rodea y que no es la que nos gustaría, que es sobre la guerra. Francisco Vitoria escribió relaciones sobre la guerra, y cuando era justa o no justa. Desgraciadamente, pues ese contexto está hoy muy vigente. Sí. Así que cualquiera de las dos... No, es impresionante. A mí cuando empecé a trabajar en la cuestión de la evangelización de América y el descubrimiento de América en las leyes de Indias, claro, lo que más te impresiona es cómo se legisla sobre cuestiones que nunca se había legislado. El primer código de derecho laboral es el que hacen las leyes de Indias. Cuando salen las famosas leyes de Burgos, ¿no? Las leyes de Valladolid, ¿no? Es la primera vez que se dice en un texto jurídico que una mujer embarazada no puede trabajar. Cuando se dice que un niño menor de 14 años no puede trabajar, ¿no? O sea, es la primera vez que se aplica la dignidad de la persona humana en el mundo jurídico americano, ¿no? Es decir, que allí no se llevan las leyes de las partidas, allí se hace un derecho nuevo, aplicado allí. Evidentemente el fondo es el de las partidas. Igual que las partidas tienen un fondo del derecho romano, las leyes de Indias tienen un fondo de las partidas, ¿no? Pero te llama mucho la atención la fuerza que tiene, ¿no? Igual que el otro día, ahora voy a publicar una edición de un tratado de Baldo d'Ubaldis, que es un jurista del siglo XV, que es un tratado sobre el tormento, donde él empieza a hablar de la abolición del tormento del siglo XV. El tormento fue abolido en las Cortes de Cádiz, como ustedes saben, en las Cortes de mi pueblo. Allí fueron abolidas el tormento. Pero ya él en el siglo XV ya estaba... ¿Y por qué? Por la dignidad de la persona humana, ¿no? Dice, bueno, es que en ese sentido me parece que las leyes de Indias son un monumento de ese humanismo de Vitoria aplicado a esa cuestión, ¿no? Lo que pasa es que lo de siempre, cuando se hacen muchas leyes, las leyes no se cumplen, ¿no? Pero evidentemente sí que hay una ley que se cumplía siempre, que es la ley de cuando una persona terminaba lo que se llama el juicio de residencia. Cuando un obispo se jubilaba, o cuando por enfermedad, o cuando un virrey regresaba, o cuando un presidente de una audiencia regresaba, ¿no? Se le hacía un juicio de residencia. Eso me parece que es de las cosas más impresionantes, ¿sabes? Bueno, muy bien, antes de marcharse usted a España, sométase a un juicio de residencia. Usted, que todo el mundo diga qué le ha parecido su trabajo,
si usted ha sido equitativo, si usted ha sido justo, si usted ha sido caritativo, si usted, ¿no? Bueno, y eso ya lo descubrió el cardenal Cisneros. La solución ante el error no es excomulgarlo. La solución es hacerle pagar una multa. Porque eso se descubrió hace mucho tiempo, que lo más efectivo era la multa. Los juicios de residencia tendríamos que instaurarlos en algunas sociedades mercantiles. Bueno, eso es impresionante, ¿no? Y la otra cosa que se me ha ido... La guerra. Lo de la guerra... uno empieza a leer la relección de la guerra y lo primero que hay es una queja que le brota del corazón y dice, ¿por qué dos reyes católicos, como es el rey de España y el rey de Francia, por qué se pelean? Si ya dice San Pablo, antes de ir al juez, ponte y reconcíliate con tu hermano, ¿no? Y digo, bueno, somos cristianos, somos coherentes, somos católicos. ¿Qué sentido tiene pelearnos unos contra otros, perder la vida, ¿no? O sea, es impresionante porque ahí le brota ese corazón católico, ¿no? Y esa dignidad de cada persona humana, ¿no? Porque no son números, ¿no? Son personas, ¿no? Cada persona, ¿no? Lo que ocurrió cuando la reina Isabel se enteró que había venido Colón de América y se había traído unos indios y unos papagayos y unas frutas y había ido a ver al rey que estaba en Barcelona y presentó, ¿no?, aquellos frutos, ¿no?, los indios, tal, es decir, que aquello que América, el oro, ¿no?, o sea, presentó las primicias del descubrimiento. Es curioso porque, claro, Colón había ido primero a hablar con el rey de Portugal y el rey de Portugal no creyó en él. Y luego fue a ver a la reina Isabel en Santa Fe y ahí se hacen las capitulaciones de Santa Fe, que la reina sigue sin creer en él, pero cree en Dios. Y la reina dice, si hay gente allí que no conoce a Jesucristo, vale la pena que lo intentemos. Y le da tal cantidad de prebendas que lo que te demuestra es que tenía muy poca fe. Wow, nombrarle almirante con capacidad de sucesión del almirantazgo. Bueno, o eres almirante o no eres almirante, pero almirante con capacidad de que tus hijos lo sean, eso no se había dado nunca en la historia. Es decir, y que tampoco se dio con Hernando Colón, claro. Y entonces, efectivamente, no creía. Claro, lo curioso es que cuando Colón tiene que volver, utiliza el mismo sistema que para ir. Se navega hacia el norte para que las corrientes marinas le depositen. ¿Y dónde le depositan? En Lisboa. El primero que tiene noticia del descubrimiento de América es el rey de Portugal, porque Colón se encarga de ir a visitarle y enseñarle los frutos de lo que habría sido suyo, de haber creído en él. Después va a Barcelona y le entrega al rey aquellos frutos. Pero claro, cuando la reina Isabel se entera que ha vendido a esos hombres como esclavos, bueno, le obliga a devolverlo y además a devolverlo con intereses, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo puede haber? Pues estos hombres son súbditos de la corona de Castilla, ¿cómo puedes venderlos? Son hombres libres, ¿no? Y ahí luego ya escribe en el Codicilio en 1504 en su testamento que jamás, ¿no?, se podrá esclavizar, tal. Y de hecho los propios estaban tan concienciados por la bronca que obligaron a todos los indios que tenían esclavos a soltarlos, para que ya todos fueran libres, ¿no? Más preguntas. Máximo. Adelante, Máximo. Profesor, usted ha subrayado mucho la dignidad de la persona humana. Y, si no estoy equivocado, Acércatelo un poquito. la anclada al Imago Dei. Entiendo que si uno entonces no cree en la presencia del Imago Dei en el hombre, no puede defender los derechos humanos. ¿Es correcto? Bueno, la defensa de los derechos humanos que se hace en 1948, donde se apoya
es en que el hombre tiene capacidad de juicio moral. Mi problema es de audición. Sí, quiero decir que los derechos humanos para nosotros que somos hombres de Vitoria, ¿no? Sería muy fácil. Los derechos humanos se basarían en la dignidad de la persona humana. Lo que pasa es que él nunca habló de derechos humanos porque no existía ese concepto, ¿no? Ahora mismo Vitoria diría, claro, derechos humanos porque son imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa? Que en la mesa de negociación de los derechos humanos, como los que se sientan no creen en que el hombre esté abierto a la trascendencia o no quieren apoyarlo en eso, entonces lo que deciden es que el hombre tiene una dignidad porque tiene capacidad moral, tiene capacidad de decidir si esto está bien o está mal. Entonces, sobre eso, sobre lo que construye la dignidad de la persona. Lo que pasa es que esa apoyatura es muy débil, ¿no? Pero claro, en ese sentido, por eso ahora hay toda una corriente de pensamiento que lo que está intentando es recuperar el sentido cristiano en el derecho, es decir, hacer un derecho abierto a la trascendencia, un ordenamiento jurídico en el que el hombre sea contemplado con toda su fuerza, con toda su integridad, y también incluir que el hombre esté abierto a la trascendencia, porque todo eso daría mucho más solidez al derecho de familia, al derecho laboral, a muchas cosas, ¿no? Que ahora mismo, como es un derecho que no está abierto a la trascendencia o al sentido espiritual, se está hablando del hombre, pero de un hombre que es independiente de que tenga fe o no la tenga, que tenga religión o no la tenga, ¿no? Por eso, en esta última época se está avanzando mucho en la filosofía de la religión, como un camino para que luego converja con la filosofía del derecho y ver, ¿no?, cómo se podría abrir. De hecho, Hans King, al final de su vida, se dedicó a crear lo que él llamaba, tomando el guante que lanzó el diálogo Habermas-Ratzinger, de un derecho común, ¿no?, un derecho que sea universal, ¿no?, una ética universal, un derecho universal, avanzar en esa dirección. Para poder hacer una ética universal habría que aceptar que el hombre puede estar abierto a la trascendencia, que gracias a Dios cada vez hay más gente que está en esa posición, porque por muchos intentos que se han hecho de acabar con el sentido religioso, lo que ahí está permanece y aumenta. O sea, es como el tabaco, cada vez hay más jóvenes que fuman, ¿no? Basta con prohibirlo para que haya más fumadores. Es que hay mucha gente que es que vivimos en la amistad con Dios y nos va muy bien, estamos muy contentos. No solo es que tengamos una posibilidad de futuro abierto a la eternidad, sino que es que nos va muy bien también aquí, porque cuando tú estás abierto a la trascendencia, tu modo de ver a los demás es distinto, porque ya los ves como hermanos, no como competidores, ¿no? Es que Una pregunta. en el Imago Dei, yo Espera, que te van a traer. entiendo también el factor de relación, que es muy importante, porque si al hombre le quitamos la tendencia abierta hacia la persona, mejor dicho, le quitamos la posibilidad de la relación, pues vamos al homo hominis lupo, pero eso bueno. Claro. Eso es. El concepto de persona como supuesto de naturaleza racional ha caído. Ahora mismo el concepto de persona es concepto relacional, porque el misterio de la Trinidad cada vez va presentándose como más importante dentro de incluso de la propia filosofía, para poder entender las relaciones humanas que se apoyarían en esa relación intrínseca dentro de Dios. Gracias. No, si yo te haría una pregunta, es un comentario, porque a Maritain, que claro tuvo una intervención muy potente en la declaración,
al terminar, alguien le preguntó, pero bueno, ¿cómo se han puesto ustedes de acuerdo teniendo ideologías tan diferentes y partiendo de sistemas ideológicos tal? ¿Cómo se han puesto ustedes de acuerdo en la tabla de los derechos humanos? Pues sencillo, porque nos hemos puesto de acuerdo en los continentes, no en los contenidos. Y este es el gran problema de los derechos humanos, en el que yo creo que, bueno, lo digo en fin como hijo de la Iglesia, pero que yo creo que la Iglesia ha confiado demasiado a algún pontífice, y que además es santo, ha confiado demasiado en los derechos humanos. Los derechos humanos no son nada absolutamente hoy día, son una filfa, absolutamente, porque no tienen el menor fundamento, es puro positivismo. El derecho humano es lo que dice el Tribunal Constitucional del país. Y unos dicen que el aborto es un derecho humano y el otro dice que lo contrario lo es. Luego, por tanto, la postre, desde el momento que se acaba toda la referencia trascendente, los derechos humanos son lo que dice el Tribunal Constitucional de cada país. Bueno, eso es positivismo puro y duro. Por tanto, lo que decía en la imagen, claro, nos ponemos de acuerdo en las palabras, pero no los significados. Bueno, muy bien. Y este es el problema de los derechos humanos, que algunos han querido pensar que es un sustitutivo actual de la religión. Claro, si eso no es nada, si es un chiste, los derechos humanos son un puro chiste. Bueno, yo soy muy vehemente y entendidamente. Muchas gracias. A mí me gusta verlo más como ha explicado el padre cuando un agnóstico mira a su novia o a su y le dice que es agnóstico y que no cree en Dios. Me gusta más verlo así, que decir, sí que crees, aunque tú no lo sepas, ¿no? Sí, muchas veces hay que decirle, mira, tú no crees en Dios, pero Dios cree en ti. Eso es. O sea, esto es muy importante, porque al final lo que importa es Dios, que es el que nos ha creado, ¿no? Que nos ha creado para un mundo relacional, ¿no? Porque maduramos en la relación. El hombre, lo peor que se le puede hacer es meterle en una cárcel y meterle en un módulo de alta seguridad. Eso es lo peor que le puedes hacer, lo fundes, ¿no? Claro, en la medida en que hay relación, hay maduración, hay crecimiento, ¿no? Ahí, padre, yo estoy leyendo ahora, no termino, pero estoy a punto de terminarlo, una obra de los ensayos de Montaigne, y precisamente él se escapa, o sea, él está 10 años, sí, desde los 38 hasta los 48 años, metido en su torre, en la búsqueda interior de sí mismo. Y a los 10 años se da cuenta de que no puede seguir así, de que tiene que salir a esa relación con el otro, ¿no? Por mucha búsqueda que uno tenga de sí mismo, si no está relacionado con los demás, no. Sí, aunque tengas toda la gran biblioteca. Aunque tengas toda esa gran biblioteca que tenía en la torre. Porque ese sistema de pensar hablando, bueno, eso es las grandes empresas. Acabamos de dar un paseo por el bufete y ahí se ve gente hablando. Sí, eso hay que intercambiar puntos de vista porque es cuando salta la chispa, ¿no? Acabo de leer un libro interesantísimo que se lo recomiendo a todos ustedes, que es de un catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona, y este libro se llama Bienaventuranzas para agnósticos, Francesc Torralba. Interesantísimo. El libro arranca, está publicado por Fragmenta Editorial, que es la editorial de los benedictinos de Barcelona, que siempre primero sale el texto en catalán y luego sale en castellano, y es un texto magnífico, está muy bien editado, es breve, de bolsillo, y se lo recomiendo. El libro empieza con una conversación de amigos que se reúnen los compañeros de colegio al cabo del tiempo. Y se encuentran dos antiguos compañeros que habían sido muy amigos en octavo de EGB y que ya no se habían vuelto a ver. Uno de ellos es catedrático de filosofía, que es el autor, y el otro pues es un amigo que vende productos financieros y le va muy bien. Y entonces se ponen los dos a hablar, se escriben cartas. Entonces, la primera parte, yo ahora voy a predicar unos ejercicios espirituales dentro de unos días a unas jóvenes profesionales, y voy a utilizar ese libro como guía del curso de retiro, de los días de retiro espiritual, porque me parece que es muy importante darle a los cristianos que están en primera línea, y estas jóvenes lo están, darles armas, ¿no? Saber qué es lo que tienen que responder ante las cosas que les plantean, ¿no? Claro, este agnóstico le va planteando a su amigo, ¿no? Yo no quiero entrar en la Iglesia Católica porque no quiero tener sentimiento de culpa. Yo no quiero entrar en la Iglesia Católica
porque no quiero que nadie se meta en mi conciencia y me diga lo que tengo que hacer. Yo no quiero, ¿no? Va planteándoles, no quiero, ¿no? O sea, y el otro muy pacientemente le va explicando, mira, Dios es amor, Dios te quiere, Dios no te pide nada, Dios no te exige nada, Dios te invita a la amistad, te invita a la conversación, ¿no? Y así van pasando las cartas de una manera muy gráfica, muy sencilla, hasta que de repente llega a mitad del libro y le dice, ayer, domingo, estuve en misa con mi mujer y quedé profundamente impactado con la lectura de las bienaventuranzas. Quiero que me expliques las bienaventuranzas. Y en la mitad del libro es las bienaventuranzas. Es muy interesante porque cuando uno va a Vitoria, a los comentarios, a la Suma, y llega el momento de hablar del primer mandamiento, de la caridad, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿qué dice Vitoria? Vitoria vuelve al texto de San Agustín. ¿Cómo se ha explicado la santidad en la historia de la Iglesia hasta el siglo XIII? Con el sermón de las bienaventuranzas de San Agustín. ¿Qué es la santidad? Un don de Dios. El otro día me decía una joven profesional que trabaja en un bufete, dice, yo cada día entro antes a trabajar y cada día salgo más tarde. Yo me lo paso fenomenal en el trabajo, tengo la confianza de mis jefes, de mis compañeros, pero trabajo sin parar. Y yo no puedo ir a misa nunca. Y dice, ¿qué hago? ¿Me cambio de trabajo? Dije, no, tú tienes que hacer como los marinos mercantes que van a misa cuando están en puerto. Tú vete a misa los domingos que puedas. Eso sí, convierte tu día en una misa. Porque ¿qué es la santidad? Un don de Dios. Si tú trabajas cada día con Dios, si trabajas con Él, si vives con Él, si compartes con Él, ahora vamos a canonizar a Acutis, Carlo Acutis, el día 15 de abril en Roma. ¿Qué hizo Acutis para ser canonizado? ¿Qué heroicidad puede tener un niño de 15 años? Muy sencillo. Tenía una oración de complicidad. Es lo que dice Vitoria. ¿Cuál es la clave del cristianismo? Tener oración de complicidad. O sea, hablar con Dios cada día de las cosas de la vida, pero hablar con Él con complicidad. De modo que convirtamos nuestra vida en nuestra vida, Señor, ¿no? Claro, eso es, por eso el planteamiento de fondo, que lo que no se ha entendido de Santo Tomás, lo que llevó al deterioro de la escuela de Salamanca, fue acabar convirtiendo la oración, acabar convirtiendo las virtudes, en vez de en un don de Dios, en una cosa voluntarista, de esfuerzo, ¿no? Que no va a ningún lado. Vitoria no podía hablar así si tenía Lutero, que estaba por detrás. O sea, Lutero abominaba de cualquier cosa que pudiera ser mérito, o, ¿no? O sea, claro, por tanto, jamás Vitoria hablará de mérito, de lucha, de esfuerzo, de voluntarismo. Lógicamente, hablará de qué, de las bienaventuranzas, del don de Dios, de dejarse, porque en el fondo la santidad es cooperar con la gracia. El principio que el tomismo marcó y la escuela de Salamanca resucitó es ese que dice, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la sana y la eleva. Eso es antilutero, ¿no? Bueno, más preguntas. Estamos llegando al final y aprovechemos este encuentro. La verdad es que se me ha pasado rapidísimo, son las 8. Llevamos casi 2 horas hablando de filosofía moral. Hay muchas cosas, padre, de las que me gustaría hablar, pero bueno, le invito para otra ocasión, o le invitamos para otra ocasión. La fe y la razón en Santo Tomás, en fin, muchísimas cosas que se nos quedan en el tintero. Gracias. Hay un autor, un sociólogo de las religiones americano, bueno, ha muerto hace no mucho, 1 año y medio más o menos, Rodenstock. Sí, grande entre los grandes. Que ha escrito bastante, entre lo demás, un libro
sobre The Victory of Reason. Y en este libro dice que el gran progreso del Occidente depende de una clave de la religión católica, que es la Trinidad. Y lo argumenta a fondo. Es lo que hemos hablado de la relación. Stark tiene un libro magnífico, que si no lo han leído ustedes, conviene que lo lean, que se llama La expansión del cristianismo, en ediciones Trota. En 150 páginas explica cómo la expansión del cristianismo en los 4 primeros siglos, absolutamente perseguido por las autoridades civiles paganas por todo el mundo, si no hubiera sido sobrenatural, si su origen no era sobrenatural, es imposible que hubiera podido llegar al siglo IV. O sea, es decir, como las grandes persecuciones, por ejemplo, la de Diocleciano, que iba dirigida a acabar con todos los altares cristianos, con todos los sacerdotes, con los libros litúrgicos, con los cálices, o sea, iba a por la misa, ¿no? Porque sabía que esa era la cuestión, ¿no? O sea, Diocleciano estaba enemistado con la Iglesia porque nunca asimiló que su mujer y su madre se hicieran cristianos, ¿no? Y por eso fue contra lo que les había enamorado a su madre y a su esposa, que era Cristo en la Eucaristía, fue a por eso. Y al final lo que ocurrió es las cosas de la vida, que Diocleciano murió, lo enterraron, se construyeron un gran mausoleo en Split, en Spoleto, y ahora mismo esa catedral es la catedral más antigua del mundo, porque lo que hicieron los cristianos fue coger el cuerpo de Diocleciano, lo tiraron al mar y convirtieron aquello en la primera catedral del mundo. Se conserva tal cual, es un monumento impresionante. Estamos aprendiendo un montón de cosas, la verdad. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Una pequeña pregunta sobre la reina Isabel la Católica. Se ha mencionado varias veces y la inspiración que ella tuvo para el descubrimiento de América y toda su contribución de que no pasara lo que pasó en África, que se esclavizó a las personas. O sea, es una acción de una visión tan grande que cómo es posible que no sea santa. No, es muy sencillo. El Papa Benedicto XVI, al poco tiempo de ser elegido, llegó a su mesa la firma del decreto de virtudes heroicas. Es decir, la Positio fue elaborada, estudiada y ahí estaba. Solo tenía que firmar el decreto de virtudes heroicas y luego solo tenía que firmar el otro documento que era un milagro que había sucedido en México. Primero hay que firmar el decreto de virtudes heroicas y luego el decreto supermiro sobre ese milagro. Y hubiera podido pasar a la beatificación de la reina Isabel. Cuando llegó el momento de la firma de esos 2 documentos, no lo hizo, sino que puso un tampón que se llama dilata. Cuando pones ese tampón, significa 20 años. Los 20 años han pasado ya. Yo tengo ahora un milagro presentado en el dicasterio para siempre antes de hacer un proceso de un milagro, primero lo envías para hacer una consulta oficiosa, porque es muy laborioso hacer un proceso de un milagro. Y la consulta oficiosa me dijeron, muy interesante, pero hay que esperar 2 años. En junio se cumple el 2.º año. Ya estoy frotándome las manos. O sea, te esperas un poco y han pasado 2 años. Te esperas un poco y han pasado 20. Y ahora Luis Argüello, el arzobispo de Valladolid, se ha ido a la Santa Sede y ha presentado un documento interesantísimo que solicita la reapertura del proceso. O sea, ha vuelto a presentar otro documento para que vuelva a ser estudiado por los teólogos, los arzobispos, tal, y han vuelto a presentar otra vez aquel milagro. De tal modo que ahora el dicasterio puede volver a decir si lo pone delante de la mesa del Papa Francisco y podríamos tener la beatificación. El libro que se ha entregado en la Santa Sede se ha hecho una edición sucinta que está publicada por Zavala. Zavala es un autor actual que trabaja mucho el elemento milagro, ¿no? A veces demasiado, pero bueno.
ha sacado un libro sobre la reina Isabel, que si no lo han leído ustedes, se lo recomiendo vivamente, porque es un recorrido por toda la historia de la literatura y del pensamiento en España, donde desde Fernández Moratín, Arniches, o sea, los autores, Cela, los autores más increíbles opinan sobre la reina Isabel y piden su beatificación. Claro, cuando ves 16, 17, 18, 19, 20, 21, grandes autores, grandes personajes de todo tipo que piden la beatificación, es decir, que es que la fama de santidad y de favores de la reina está sólidamente probada. ¿Cómo se llama el libro? Pues es Silvio Zabala es el autor, Zabala con V, y luego Reina Isabel. Pues la suma de los dos te dará un libro de temas de hoy, me parece que es. Eso es lo que se llama llegar hasta el final en las cosas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues cerramos la charla. Darles las gracias a Máximo Bonancas, sobre todo, por habernos traído al profesor doctor José Carlos Martín de la Hoz. Yo creo que se merece un aplauso. Muchas gracias.